El canal que sale a sembrar valores. Todos Uno TV. Bueno, muy bien. Finalmente le vamos a dar la palabra al doctor Néstor Vicente. Antes quería hacer un comentario. Esta clase está especialmente dedicada a la memoria de Emilio Chevel, y no solamente pusimos la clase, sino el curso que desarrollamos durante todo el año en memoria de él. El curso es un curso de nivel de posgrado que empieza en abril y termina a fines de noviembre, a principios de diciembre prácticamente, y cada 3 o 4 meses hacemos una clase abierta. Con la temática de la clase abrimos al público en general. Elegimos esta clase que sea abierta al público en general, están presentes también alumnos, para hacer este merecido homenaje, haciendo la clase que compartíamos con Emilio. Compartíamos con Emilio y, como dijo, con Pablo también, en las facetas que nos correspondía a cada uno. Yo teorizaba y se dormían, y después venía la realidad que con la pelota en la mano que los empujaba a despertarse, y así hacíamos una clase que para mí siempre fue muy grata y amena. Durante varios años hicimos esta clase, la vamos a seguir haciendo con esta temática porque forma parte del plan de estudios, y como les decía, bueno, queremos hacer un pequeño alto para homenajear a Emilio. Así que te pido, Néstor Vicente es sí el vicepresidente del Foro Social del Deporte, ha sido presidente del Club Huracán, forma parte de su comisión directiva, y tenía un vínculo estrecho, como nosotros, con Emilio, y le pedimos que sea él quien haga unas palabras en su homenaje. Bueno, realmente es una responsabilidad y es muy lindo compartirlo con ustedes. Acá hay muchos dirigentes, pero me voy a permitir citar a quienes son más cercanos al corazón de Emilio, que es la gente Granate, ¿no? Pelusa, los hijos de Emilio, Silvia de Cultura de Lanús, un brillante dirigente como es Alejandro Marón, con un futuro inmenso en nuestra dirigencia deportiva. Pero realmente me siento muy abrazado por cada uno de ustedes, que son en última instancia dirigentes que sienten esto que estamos sintiendo. Intentaré un homenaje a Emilio a mi manera, un poco una mirada nomás. Hay una película de 1994, se llama Il Postino, el cartero. El cartero está hecho, es una película que está hecha sobre un libro de Escarmeta, Antonio Escarmeta. El libro es del año 85, no había sido muy famoso, pero con la película se hizo muy famoso. Escarmeta le puso a esa novela, se llamaba Ardiente Impaciencia. El relato es muy sencillo, es un pueblito del sur de Italia donde se había exiliado de alguna manera Neruda en un tiempo difícil para Chile, se había exiliado ahí. En ese pueblito había un solo cartero que se llamaba Mario, y él es el que tenía un contacto con Neruda al llevarle la correspondencia. Muchos de nosotros, muchos de ustedes, nosotros dije en principio porque quizás yo hablo del 94 y me doy cuenta que es muy atrás para muchos de ustedes. Pero fue una película muy vista por quienes fuimos contemporáneos de ella, ¿no? Y muy interesante. El cartero estaba enamorado de una chica, Beatriz, y como Neruda le regala unos libros de poesía, él no imagina una cosa mejor que poner como propias algunas poesías de Neruda, y la verdad que está logrando que esta chica, que había un desnivel entre la belleza de ella y la precariedad, la osquedad del cartero, esta chica se empieza a enamorar de él también, se enamora de esa poesía.
él se empieza a ver en un aprieto, y entonces un día le plantea a Neruda, que lo va a ver, y le dice, estoy metido en un aprieto, dice, porque ¿qué hago ante esto? Entonces Neruda le dice, yo le regalé los libros, no lo autoricé a que usted manejara la poesía como si fuera suya. Dice, y entonces ahí, acá me voy a referir, esta es la frase de Skármeta que me parece muy talentosa, y entonces el cartero con su precariedad le dice, la poesía no es de quien la escribe, es de quien la necesita. La poesía no es de quien la escribe, es de quien la necesita. Neruda se queda pensando en el texto de Skármeta, ¿no? En esta fantasía. Y entonces le dice, bueno, es un principio democrático. Y así sigue el tema. Nosotros nunca le llegamos a decir a Emilio, aunque se lo dijimos de otras maneras, que de alguna manera el discurso que él había construido no le pertenecía ya a él, sino nos pertenecía a los que necesitábamos ese discurso para seguir construyendo. Vuelvo a repetirlo porque me parece que esto es lo más fundamental que hizo Emilio en lo que hace la dirigencia deportiva. Construyó un discurso de defensa de los clubes de barrio, clubes de fútbol, si se quiere, y esto es fundamental. Y nosotros no le pedimos permiso, pero usamos en última instancia un discurso que fue colectivo, pero en realidad el gran armador de ese discurso era Emilio. Y no es que estuviese en soledad, no es que Emilio estaba solo y tuvo que decir hago esto porque si no, no hay quien lo haga. Emilio compartía ese espacio con un Rafael Bielsa, el que fuera ministro de Relaciones Exteriores, un gran escritor, un intelectual. Los Bielsa, desde Marcelo hasta Rafael, pasando por la hermana, son de una gran intelectualidad, ¿no? Los tres, realmente. Bueno, Rafael estaba, Carlos Heller, nadie puede negarle a Carlos que es un hombre de los más talentosos quizás en esa capacidad que tiene para simplificar la economía. Estaba Pistola Gámez, que tenía ese sentido común contundente. Pistola Gámez era el homenaje al sentido común, el muchacho de abajo que llegaba y era tajante en cada, tenía una lengua filosa, al menos en aquel entonces. Estaba Rubén Vázquez, un irrompible, un dirigente de siempre, un dirigente formado en el Partido Comunista, que fue un gran formador de dirigentes, esto es indudable. Hubo un tiempo en la Argentina, en la década del 40, del 50, que había dos grandes formadores, en el Partido Comunista o la Acción Católica. Eran dos formadores de dirigentes, no había escuelas de dirigentes, había lugares donde el pensamiento se convertía en acción, y esos lugares tenían estas catedrales, ¿no? Yo como transité las dos, siempre decía que yo me manejé en las dos catedrales, ¿no? La del cristianismo, o catolicismo, mejor dicho, y la del Partido Comunista, que realmente tuvo una presencia, una capacidad de formar cuadros enormes. Cuando investigamos, vamos a ver que muchas personalidades recibieron esos primeros palotes ahí. Y entonces, esto me parece que es un tema fundamental. Emilio fue el constructor del discurso que, como bien decía Pablo, ridiculiza en Ezeiza a Macri. El discurso que hace que Macri quede ridiculizado en esa reunión de la AFA en Ezeiza, donde Grondona, un pícaro, le dice perdimos, Mauricio, será otra vez, 39-1, perdimos. Eso es un armado de Emilio. Y me parece trascendente destacar esto y hacerlo como cuestión fundamental. Emilio tuvo siempre amores incondicionales. A él le gustaba decir que Lanús era su amor incondicional, porque en realidad era lo que le preguntaba el periodismo: ¿qué es para usted Lanús? Y entonces él contestaba:
Lanús es un amor incondicional. Pero hay que reconocer que Emilio tenía todos amores incondicionales. Lo era su familia, lo era de alguna manera misteriosa para mí, que comparto la profesión, ese estudio de donde salió la usina, que de alguna manera produce ese levantamiento de Lanús, González Chivel Marón, estudio que sigue vigente, con Luis, con Alejandro, etcétera, etcétera, y creo que hay algún González también, ¿no?, siguiendo en el estudio. Digamos, yo una vez había definido, siendo presidente de Huracán, que Huracán se había convertido en un estudio jurídico que tenía un club de fútbol, porque realmente teníamos más juicios que otra cosa. Y Lanús toma el gran envión a partir de un estudio jurídico que no tenía abogados comunes, porque tenía abogados que privilegiaban una pasión compartida que era el granate. Y por tanto, cuando uno era presidente, el otro cubría esa deficiencia en tiempo. Entonces, Chivel fue siempre de amores incondicionales. La familia, el estudio, en ese misterio, para mí abogado también, que es cómo funcionaría esa caldera, es tan envidiable desde afuera. Lo fue también, por supuesto, sus ideas. Pocas veces vi a un dirigente defender ideas con tanta enjundia, con un discurso distante de lo académico y distante de lo chabacano o pedestre, ¿no? Un discurso intermedio, pero tajante, convencido, sin lugar a dudas, con un aterrizaje siempre. Siempre ese discurso tenía un aterrizaje, mezcla de ironía, mezcla de humor, y mezcla de convicción. Emilio siempre transmitió convicción. Y vuelvo a decir, el grupo que formábamos en el foro, ese grupo de origen, no era de desinformados, no era de dirigentes no transitados, sino muy por el contrario. Y sin embargo, siempre sentíamos ese dolor de ausencia cuando no estaba Emilio. Y ese dolor de ausencia lo fuimos sintiendo y lo sentimos mucho más cuando supimos que era un dolor de ausencia más profundo, porque nos había abandonado de alguna manera Emilio, que lo tratamos de buscar en mil maneras distintas. Emilio defendió tajantemente algunas cosas, entre ellas un tema que acuñó Emilio, es el decir que por cada dirigente corrupto en el fútbol hay 99 dirigentes que entregan su tiempo, desatender otras cosas, su dinero, en bien de ese club. Esa también era una idea que tenía con mucha fuerza, con muchísima fuerza, y además lo testimoniaba con su conducta. Esto que comentaron de que cuando todos estaban en un mundial, él estaba en su club, y nosotros podríamos seguir enumerando infinidades de conductas de Emilio. Yo siempre digo que quienes somos progresistas o de la izquierda, que pensamos bien, no somos mejores que los que piensan mal. Y eso muchas veces es el drama de cómo se define la política en general, no solo en un club, sino en un país, en una sociedad. Los que pensamos bien o mejor no somos habitualmente mejores. Y a veces pecamos de incoherencia. Y la derecha, la cruda derecha, piensa como actúa. Si es dura, si es hija de su madre en su pensamiento, es hija de su madre en su acción. Y a veces a nosotros esto nos perjudica. Emilio tuvo una conducta que desde nosotros la entendemos ejemplar, ejemplar. Y tenía una gran generosidad. Quizás
la castigaba enormemente a su ego, pero lo haría muy bien porque realmente siempre fue generoso cuando se discutían cuestiones que tenían que ver con espacio de poder. Por eso en Lanús siempre fue prenda de unidad. En Lanús siempre se habló de él como alguien que traía por consecuencia el posibilitar la unidad, que es uno de los méritos que ha hecho de Lanús también el club, nave insignia, le gusta decir a Pablo, y realmente es así, un club modelo para nosotros en cuanto a la calidad de sus dirigentes, en cuanto a cómo comparten estos dirigentes no solo el accionar en Lanús, sino un pensamiento que excede el campo deportivo, y entonces estas cosas son las que Emilio fue transitando con nosotros. Y bueno, también defendí a Emilio muchísimo esto de que, así como él decía que tenía 4 generaciones de granates, muchas veces acoplábamos esto de decir hay generaciones de apasionados por cada uno de nuestros clubes que han dejado trabajo, sacrificio, ilusiones en esta baldosa, en este arco, en aquella tribuna, en aquella otra ilusión. Y esto también Emilio lo recalcaba siempre. Yo creo que todos lo tenemos muy presente y creo que de alguna manera sigue acompañándonos en esta lucha que hoy puede ser o se hace todavía más dura. Y como comenzamos con Neruda, Emilio me estará diciendo qué rebuscado está Néstor para homenajearme. Emilio también siempre me quería hacer creer que yo era más de lo que era. Nunca le creía, trataba de no creer. Yo también le hacía creer, le quería hacer creer que él tenía algo que ver con Robert Redford, pero él tampoco me lo creía. Los dos de alguna manera éramos exageradamente halagadores del otro en un intento de o en una forma de expresar qué ganas teníamos de ser afables con el otro, ¿no? En esta mentira. Y bueno, para terminar también con una cosa que Emilio me diría que he rebuscado, Néstor. Empezamos con Neruda, podemos terminar con Borges. A mí una poesía de Borges que me gusta mucho es la Fundación Mítica de Buenos Aires. Y la parte final de esa poesía en realidad lo he usado para muchísimas cosas, entre otras para pensar que Huracán es tan eterno como el aire y el agua, es como dice Borges. Y Borges dice, a mí se me hace cuento que empezó Buenos Aires, lo juzgo tan eterna como el agua y el aire. Pero la frase fuerte es, a mí se me hace cuento que empezó Buenos Aires, y a mí se me hace cuento que no esté Emilio con nosotros. Creo que está. El canal que sale a sembrar valores. Todos Uno TV.